Y koinonia es tener en común. Tener en común. Por eso también se traduce en nuestra Biblia en forma especial, es decir, más veces se traduce compañerismo. Compañerismo, por eso las lecturas sobre compañeros que hicimos al comienzo. Compañerismo. Y otra palabra que se emplea menos veces, pero unas cuantas veces en el Nuevo Testamento, es comunión. Comunión. Tener en unión, o tener lo común en unión, o tener todo en común, como ustedes quieran. La idea de compartir. Existen otras traducciones, 2 o 3. Ayuda mutua, contribución y comunicación. Así que todas estas palabras de algún modo están representando la idea de koinonía. Es que solo se puede comunicar si hay comunión, si hay alguna unión en común. Dos que hablan idiomas distintos no se pueden comunicar. El otro día veía en televisión cómo un soldado norteamericano le daba órdenes a un supuesto civil iraquí, no sé si era civil o no, y el iraquí le contestaba, supongo en iraquí, y hablaba y no se entendían. Y el yanqui lo sacudía, le hizo caer el turbante, lo hizo arrodillar, pero a fuerza de empujones, porque no se podían comunicar. Pasa cuando queremos hablar con alguien y su teléfono está ocupado. No nos podemos comunicar. Debemos tener la línea abierta en común. Comunión, compañerismo. Está en nuestro objetivo. El compañerismo está ahí. De paso les voy a pedir a alguno que haya hecho ese trabajo que bordee las letras en amarillo a pedido de las personas ancianas como yo, que les cuesta ver. Las letras que están en amarillo cuesta verlas. Nos cuesta verlas. O bordearlas o ponerle por dentro con negro una rayita, algo que las destaque. Pero de todos modos, dice por la mitad más o menos, integrados a la familia. Integrados a la familia es koinonía. Eso es koinonía. Estar integrados a la familia, y lógicamente se está refiriendo con esa palabra a la iglesia. Estar unidos en la iglesia, a la iglesia, significa compañerismo, comunión, comunicación, koinonía. Hay un artículo escrito por la doctora Nancy Bedford. Para los más ancianos, los que conocieron al misionero Benjamin Bedford, la hija. Nancy Bedford, profesora del seminario, una de las mentes más brillantes, muy profunda. Tanto que va a ser o está siendo profesora en Estados Unidos.
porque no podían dejar pasar esta perla. Ella escribió un artículo mirando hacia la Pascua. Mirando hacia la Pascua. Y estamos mirando hacia la Pascua, faltan 2 semanas. Me gustó este artículo porque relaciona, está en el pasaje bíblico así, uno de los pasajes que más me gusta. Es difícil decir esto de la Biblia, porque me gusta toda la Biblia, pero a veces hay algunos pasajes que por alguna razón nos tocan más de cerca. Cuando estaba en el seminario, en la materia de homilética, teníamos que predicar un sermón o 2 frente a la clase en la capilla del seminario. La clase se daba en un aula, pero cuando teníamos la parte práctica, digamos así, debíamos predicar en la hora de clase 2 o 3 por cada vez, desde el púlpito, con los alumnos como oyentes, lo que se hacía un poco difícil porque los alumnos en realidad lo que estaban haciendo era criticarlo a uno. Tenían que llenar un formulario donde hacían la crítica del sermón, del predicador, de la forma de hablar, de la forma de pararse, de los gestos que hacía o no hacía, como en mi caso. Y el pasaje que usé fue este, el mismo pasaje al que hace referencia Nancy Bedford. Los hermanos de los anexos me deben haber escuchado hablar sobre este pasaje cuando me han pedido ciertos temas, porque me parece que lo desarrolla muy bien. No trato de ser original, simplemente lo que voy a hacer es tratar de transmitirles un pedacito, parte de lo que dice Nancy Bedford en el artículo, solo que ella lo dice bien, así que las cosas que estén mal me las atribuyen a mí, las que estén bien a Nancy. ¿Está bien? El pasaje es Filipenses, el capítulo 2, los primeros 11 versículos. Es, a mi gusto, el pasaje más claro para explicar lo que pasó en la cruz. El antes y el después. El hecho salvador de Cristo. Solo que, como al comenzar el primer versículo dice, por tanto, es decir, por algo que viene diciendo, voy a leer 2 versículos antes, los versículos 27 y 28 del capítulo 1, a modo de introducción a este pasaje. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y comienza entonces el capítulo 2 diciendo, por tanto, por esto que vengo diciendo, para ser unánimes, para tener un mismo espíritu, verso 27, por esto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la lectura. Estos 11 versículos son los que desarrolla Nancy Bedford en su artículo. En forma especial, los primeros versículos. En el primer versículo, dice Nancy, se encuentra mencionada la Trinidad. Y es interesante. Si alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, vendría a ser lo mismo, está hablando de Cristo. Cristo, por su sacrificio, nos da consuelo. Si alguna comunión del Espíritu, comunión allí es la palabra koinonía, entre paréntesis, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, esta es la acción del Espíritu que está dentro de nosotros. Por eso de entrañable, dice literalmente Nancy Bedford, desde las tripas, desde adentro, desde las entrañas, porque el Espíritu está dentro nuestro y nos mueve desde adentro, desde lo profundo nuestro, desde nuestras propias entrañas, la acción del Espíritu. Y termina diciendo el versículo, si alguna misericordia. Misericordia es la acción de Dios, que por condolerse de nuestra miseria, y eso sería misericordia, envió a su Hijo para morir por nosotros. La presencia de Dios en la misericordia, la presencia de Cristo en el consuelo, la acción interna del Espíritu Santo. Interesante. Y entonces dice, la acción de ellos produce algunas cosas dentro nuestro. Sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué se le ocurrió hablar de esto a Pablo? Los filipenses no formaban una iglesia de conflictos. No. Cuando pensamos en una iglesia con conflictos, pensamos en Corinto. Hacía unos 5 años, 5 o 6 años, que Pablo había tenido que escribir primera y segunda carta a los Corintios, porque había divisiones, conflictos, problemas. Y estas palabras casi parecen dirigidas a Corinto, no a Filipo. Pero Pablo estaba muy triste por lo sucedido en Corinto, muy apesadumbrado. Las cartas lo muestran. Fue muy duro. Estaba muy afectado por lo que había pasado en Corinto, que no se terminaba de solucionar. Y cuando se enteró que en Filipos había el germen de un conflicto, en el capítulo 4 habla de Evodia y Síntique, que no estaban sintiendo lo mismo.
Por las dudas, como acción preventiva, curando en salud, como se dice. Pablo escribe a los filipenses diciéndoles, ojo, cuidado. Si la acción del Espíritu Santo, si la acción de Cristo, si la acción de Dios Padre está obrando en ustedes, si algo de esto ocurre, versículo 1, hagan que me sienta contento. Yo los quiero, estoy satisfecho de ustedes, pero redondeen ese gozo, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. Ese versículo 2 siempre me ha tocado. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, una sola alma. Eso quiere decir unánime, sintiendo una misma cosa. 4 veces lo dice, de distintas maneras, pero lo dice 4 veces. Es muy de Pablo, pero 4 veces toca el tema. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sí podemos tomar que hay variantes entre cada una de estas 4 expresiones, pero en definitiva está hablando de unidad. Está hablando de coinonía. Está hablando de integración en la familia. De eso está hablando. De eso está hablando. Como una forma de ayuda, cómo hacerlo, cómo lograr esto, agrega los versículos que siguen. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por la mera discusión, por el mero gusto de expresar una idea distinta nada más. Antes bien, con humildad. Y dice Nancy Beth, por esto no se refiere a tener poco, porque a veces humildad lo consideramos eso. Es una persona humilde, tiene poca plata. No, humildad es el que tiene mucho y se pone en una condición de sencillez. El que teniendo posibilidad, el que teniendo capacidad, el que teniendo grandes conocimientos se pone a nivel más sencillo. Eso es humillarse. Eso es humildad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, pesando, midiendo, calculando, estimando a los demás en todos los valores que tiene. No cuántos estudios tiene, también, pero siempre destacar los más del otro y no los menos del otro, valorando más lo que tiene el otro, estimando a los demás como superiores. Porque yo no me acuerdo si hay alguno acá, pero me parece que ninguno, sí, Rosita y algún otro que fue al seminario. Así que yo estoy por arriba de ustedes, estoy por encima, porque dejemos de hablar pavadas. Lo mío no sirve, sirve más los de ustedes. Es eso, estimando a los demás como superiores, considerando los valores del otro como superiores a los propios. En algún momento Pablo decía, todas las cosas que eran para mí ganancia las tomo como pérdida. Y estaba hablando de sus títulos. Y los títulos no me sirven para nada.
pongo por encima al Señor, considerando a los demás como superiores. La forma de ser unánimes, prestando atención a lo que dice el otro. Una de las costumbres que tenemos cuando charlamos, y más cuando discutimos, es que pensamos en los argumentos nuestros y no escuchamos los argumentos de los demás. Y si los escuchamos es para discutirlos, y no para escucharlos, para estimarlos, para considerarlos superiores, tratar de tasarlos en mayor valor, como superiores. Es lo que está diciendo, estimando a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un método práctico. Y por si nos queda alguna duda, y esto me lo hizo notar Nancy Bedford, no había prestado atención a esto, al menos en este sentido nunca. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, es lo que sigue diciendo. ¿Qué hizo Jesús? No consideró lo suyo, sino que se despojó a sí mismo. Claro, de eso estaba hablando. El ejemplo lo dio Jesús. El ejemplo lo dio Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, dice. Copiémosle al Señor Jesús, imitemos al Señor Jesús, considerando a los demás como superiores. Todos nosotros fuimos superiores a Cristo, porque estuvo dispuesto a sacrificar su yo, todo su yo, por completo, hasta la última gota de sangre. Acuérdense que no salía sangre ya. Sacrificó todo por mí, por cada uno de ustedes. Nos consideró superiores a Él. Valíamos más que Él. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Realmente me impactó el artículo de Nancy. Si pueden, léanlo, lógicamente está mucho mejor dicho. Pero esta es la idea. Pensando en el sacrificio de Cristo, tema que vamos a desarrollar en forma preponderante en Semana Santa, todo el mundo habla de ese tema, tengamos en cuenta esto. Y en relación con esto, con este tema de la coinonía, una de las formas de coinonía es la cena de coinonía, la cena de comunión, o la Santa Cena, como le llamamos a veces, o cena del Señor, cena recordatoria, conmemorativa, distintos sinónimos, distintas formas de expresarlo. Porque esto que vamos a hacer ahora es la cena de comunión, es la cena de coinonía. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si comemos indignamente, no tenemos en cuenta el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Menospreciamos el sacrificio de Cristo. Pero si estamos no unánimes, si no sentimos lo mismo, como estábamos diciendo en el pasaje de Filipenses, estamos afectando también el cuerpo del Señor, porque el cuerpo del Señor hoy es la Iglesia. Es decir, que la comunión está perfectamente representada en este acto que es simbólico, recuerda la muerte del Señor.